Bienvenidos a una conferencia más de la conferencia número 7 del proyecto Forasteros. Como siempre empezamos la conferencia con una palabra y su definición. En este caso la palabra es extranjero, es un adjetivo y significa que es o viene de un país distinto al de la persona que habla. Forasteros, una intervención en proceso para el vestíbulo del museo que evoluciona cada semana. Conferencias, películas, imágenes, historias, obra plástica en un proyecto que nos permite poner sobre la mesa el tema de la migración. La migración, ¿qué es? ¿Cuáles son sus causas? ¿Cómo cambia? ¿Cómo nos afecta? Los migrantes, ¿quiénes son? ¿Por qué se van? ¿Por qué nos intimidan? ¿Por qué nos afectan? Un fenómeno complejo que afecta múltiples aspectos económicos, sociales y de seguridad que impactan nuestra vida cotidiana en un mundo que está cada vez más interconectado. Un término que abarca una amplia variedad de movimientos y situaciones que involucra a personas de todos los ámbitos de la vida y de todos los antecedentes posibles. Informarnos y sensibilizarnos no solo en cuanto a las problemáticas en general, sino hacia los individuos. Apuntes para plantear dudas, generar respuestas y reflexionar de una manera crítica sobre una realidad humana que nos involucra a todos. ¿Podemos poner la imagen de Nahual, por favor? La fotografía de esta semana, Nahual Sufi interrumpiendo una conferencia para recibir una llamada telefónica. El periódico musulmán, Holanda, diciembre de 2017. En marzo de 2013, Nahual Sufi acompañó a una ambulancia cargada de medicamentos hasta Alepo, Siria, durante el inicio del conflicto sirio, dejando su número de teléfono en cada una de las reuniones. Desde entonces, su móvil empezó a circular entre los posibles desplazados por la guerra, o por el conflicto, tendría que decir. La primera llamada llegó una mañana del verano de 2013, desde un barco perdido en el Mediterráneo, haciendo agua y con cientos de sirios en pánico. Pasado el pasmo inicial, llamó a la Guardia Costera italiana, le explicaron cómo ayudar a que los inmigrantes localizaran las coordenadas GPS en sus teléfonos para guiar su rescate. Tras horas de incertidumbre, Nahual pudo por fin respirar. Estaban todos sanos y salvos. Desde entonces esta escena se repetiría centenares de veces. Se calcula que con su teléfono móvil, ella ha estado involucrada en el salvamento de al menos 200,000 migrantes en el mar Mediterráneo y su teléfono sigue sonando. Nahual tiene 29 años, es italiana, nacida en Marruecos, de padres marroquíes. Esto también muy a propósito y siendo pertinente hoy que un barco de rescate con 629 inmigrantes fue rechazado por el gobierno italiano y que los 629 inmigrantes van a bordo de la embarcación Aquarius, camino a España. Desde que el ministro del Interior, Matteo Salvini, miembro de la xenófoba Liga Norte, cerró este domingo pasado el cierre de sus puertos a esta embarcación. Y aquí la frase de Nahual Sufi, que es: el rescate marítimo no es un crimen. Forasteros de migrantes, refugiados y exiliados, conferencia 7, la diáspora mexicana y sus desafíos actuales, retorno forzado y derechos políticos, Leticia Calderón Chelius, sí, Instituto Mora. Muchas gracias, Leticia, por aceptar nuestra invitación. Leticia Calderón Chelius, doctora en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, y maestra y licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Investigadora y profesora del Instituto Mora en Ciudad de México. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, SNI. Coordina el grupo sobre xenofobia de la Red Integra del CONACYT y es secretaria del patronato de la Organización Civil Sin Fronteras IAP o Institución de Asistencia Privada. Parte del equipo consultor de ODA, Migrantes de Retorno o México, Otros Dreamers en Acción, y asesora del Grupo Mexicanos en el Exilio. Organiza y difunde la plataforma digital de migrantólogos www.migrantólogos.mx. Cuenta con 3 libros sobre migración, derechos políticos, ha escrito capítulos y artículos especializados sobre el proceso migratorio en el mundo global y es colaboradora en el periódico El Universal con su columna Coyuntura Migratoria. Sin más, los dejo con Leticia Calderón.
Buenas tardes. Bueno, yo creo que una de las cosas que será importante es que vayamos tomando el tiempo porque yo me puedo quedar aquí 3 días. Además de que la exposición es fabulosa y realmente estoy muy complacida de llegar a este lugar al que he venido varias veces, pero que a la entrada ver la elegancia, la sobriedad del trato que tienen hacia este tema me gustó muchísimo. Y bueno, quiero empezar por felicitar esta primera imagen, esta parte muy visual. Y después decirles que, bueno, yo estoy muy complacida de poder trabajar con ustedes este tema, y por eso decía que con el tiempo sí me van a tener que ir diciendo, porque yo creo que una de las cosas que tiene que cambiar en nuestro país, hay muchas que tenemos que cambiar, pero hay una que tenemos que cambiar que tiene que ver con este tema, y es empezar a entender el papel que nos toca como país de alta emigración, el país de más alta emigración del planeta, siendo un país profundamente amigable, amistoso, pero profundamente rígido en su hospitalidad. No tenemos una hospitalidad de pares, no tenemos una hospitalidad que brinde realmente un acomodo a quienes pasan o quienes llegan a nuestro país. Y de eso es de lo que yo voy a hablar hoy. Y voy a hablar de eso con muchas otras cosas empapadas de algunas cifras y de algunos datos. Y quiero empezar por una cuestión que a mí me parece que es fundamental. Y me voy a parar para que poderles marcar algunas cosas más por acá. Fíjense que yo creo que hay una narrativa que es muy peligrosa y se ha dado a lo largo de mucho tiempo y tiene que ver con la narrativa de la migración como marea, la migración como tsunami. Esos bárbaros que se van acercando y que, bueno, en algún momento van a cruzar y nos van a invadir. Esa idea de la migración se repite en todas las imágenes que vemos a lo largo del planeta, sobre todo, como ahora ustedes lo pueden ver en la exposición, en los países de más alta recepción de migrantes en el mundo, pero también en países como México, que con el descaro que tenemos, mandamos migrantes, pero no somos capaces de entender nuestro papel como país de tránsito. Entonces, el imaginario mundial tiene que ver con la migración como una construcción de bárbaros que vienen en una oleada humana que nos va a devorar, ¿no? que nos va a caer. Y esta imagen es interesante porque se ve a lo largo de los periódicos en cualquier parte del mundo que ustedes me digan. En este momento, sobre todo, hay una discusión, y con la presentación que se hacía de la fotógrafa, es interesante porque en países de Europa que han tenido actitudes profundamente abiertas frente al tema de la migración, también tenemos momentos muy fuertes, muy críticos respecto al mismo tema. Entonces, ese es un lugar común que yo les invito a empezar a modificar. Y bueno, es parte de lo que yo quisiera lograr a lo largo de lo que dure esta presentación y con algunas de los temas que yo voy a tratar acá. Empezar a entender que no hay ninguna oleada humana, no están llegando para consumir a esos pueblos, no estamos yendo como país a consumir a otros y a devorarlos, ni a cambiarles su lugar común, como un poco la retórica que ahora escuchamos desde Estados Unidos. Pero también hay otro lugar común que es interesante, y es la idea esta de que la migración es natural al hombre, como ser humano, ¿no? No, bueno, es que el hombre siempre ha migrado, y el hombre siempre ha sido un caminante. A ver, yo los invito a reflexionar un poco y a pensar qué tanto eso es verdad, o qué tanto las civilizaciones contemporáneas realmente se han construido en el sedentarismo. En el momento en que un pueblo o una persona logra establecerse y tener una cierta bonanza que es agua y comida, ahí florecen las grandes civilizaciones. Esa es la historia de la humanidad, no el nomadismo. El nomadismo es una búsqueda, y en ese sentido, trasladado a la época actual, la migración es una búsqueda por un lugar mejor y no necesariamente la condición. La gente no es migrante, migra en algún momento, pero deja de ser migrante en el momento en que, bueno, llega y se establece y entonces empieza a florecer o busca florecer ahí donde la vida le permite tener un mejor acomodo. Entonces, dos lugares comunes de los que yo partiría para invitarlos a decir, bueno, a lo mejor ni hay esa oleada que nos quieren dibujar y en términos políticos nos obligan a pensarlo así, y se los voy a decir con algunos ejemplos más adelante, pero tampoco esta idea tan lugar común de que, bueno,
La gente pues como que no tiene otra cosa que hacer y pues agarró sus cosas y se fue, ¿no? Mudó de país, se trasladó de Honduras hasta Los Ángeles, cruzando un país enorme como es México, arriesgándose, llevando niños cargando, digamos, con una violencia verbal e incluso física contra estas caravanas que han cruzado nuestro país durante mucho tiempo. Y sin embargo, seguimos creyendo, naturalizamos la idea de que, bueno, pues es que pues como que es algo natural. Hay gente que es así, ¿no? Hay gente así de extraña. Entonces, empezaría yo diciendo eso, y ahí vayan anotando, creo que le estoy pegando a esta cosa así como para ponerle emoción, pero ya me voy a fijar. Entonces, estas son de las dos primeras cosas a partir de las cuales yo quisiera montar esta presentación y hablar de otras cosas, pero igual no se preocupen. Sí, sí le estoy haciendo bien. Y hacia allá. Ah, pues sí, entonces. ¿Hacia cuál pantalla? On, off, sí. Bueno, primer punto. La tecnología no siempre es magia y a veces, y hace rato la usamos, ni se preocupen. Bueno, pero entonces, creo que este es un primer punto en el cual, ya senté esta parte. Y la siguiente con la que yo quisiera seguir en lo que resolvemos la parte de la tecnología, ¿no? Tiene que ver con que yo voy a hacer aquí una pequeña encuesta que ya les empezaron a hacer allá afuera, pero la voy a hacer. Y nada más quiero, por favor, que levanten la mano los que nacieron en esta ciudad donde estamos hoy, la ciudad de Los Ángeles, Puebla. A ver. Pues, bueno, típico, ¿ok? Y además lo que alcanzo a observar es que son en su mayoría, pues gente joven. ¿Quiénes no nacieron en esta ciudad? Los que me alzaban la mano, ok. Ahora, ¿quiénes sus papás no nacieron en esta ciudad? ¿Quiénes sus abuelos no nacieron en esta ciudad? Entonces, lo que podemos ver es que ustedes, si estuvieran en otro lugar y en otra condición, bueno, estarían hoy siendo expulsados por Donald Trump de Estados Unidos, por ejemplo, o en 100 años de historia de vivir en una comunidad, bueno, les estarían quitando la nacionalidad si estuvieran en República Dominicana, o serían población indeseable en muchos países. Y yo tendría que estar abajo con ustedes también alzando la mano. Pero ¿cuál es el mensaje de esto? Que al final de cuentas una de las cosas que se vuelve interesante es también empezar a ver lo que implica la trayectoria y sobre todo, decía yo, de un país como México que tiene datos, bueno, muy, muy estremecedores en términos de experiencia migratoria. Y como no me cambian esto, se los voy a decir ahora sí que a capela, porque no se preocupen, porque ese no será nunca un obstáculo. México es el país de más alta emigración del planeta, por muchas razones que tienen que ver con nuestra historia y podría quedarme aquí horas para contarlo. Pero otra tiene que ver con esta condición de país también de tránsito migratorio, sobre todo los últimos 30 años. Y quiero que quede muy claro, no es tradicionalmente un país de tránsito, porque en realidad en Centroamérica no hubo una migración tan fuerte como se dio a partir de la intervención militar que hubo sobre todo en El Salvador, ¿sí? En los años 80. Entonces, hay razones que motivaron eso que luego se volvió tránsito. Pero después México se volvió, o ha sido, y ahí entra otro de los lugares comunes, un país destino de la migración. Pero en realidad eso es uno de los mitos que nos hemos contado durante mucho tiempo. En México hablamos de manera muy, muy repetida, pues de repente y sobre todo en algunos ambientes, que acá hay mucha población extranjera. Pero en realidad, menos del 1% de la población que radica en el país son nacidos en el extranjero. Y ese es un dato muy interesante, sobre todo siendo México uno de los países más grandes del planeta. México, pues casi ya 125 millones de habitantes, ahí me dirán los detalles los demógrafos más acotados, pero de los cuales aproximadamente 1.200.000 personas son nacidas en el extranjero, de las cuales el 70% son estadounidenses, presumiblemente hijos, primos o familiares de un mexicano.
Por tanto, bueno, los estadounidenses están viniendo a jubilar todos acá y están llegando en hordas, ¿no? Hordas hippies que están buscando destinos más cool en México, sino en realidad, presumiblemente, y partimos de ese hecho, quienes estudiamos este tema, es población mexicana que está retornando al país o ha retornado o por alguna circunstancia de la vida tuvo hijos en Estados Unidos y está ahora en México. ¿Sí sirve? Si no, desde allá me lo pueden ir ¿sí? Ah, ok, sí, si no, desde allá y no pasa nada. Bueno, entonces, este es un primer dato que decía yo, porque como que empieza a bajar también la lógica esta que hemos tenido. Y yo aquí quiero, antes de seguir con esto de los números, que dejara un tema de debate que, bueno, ni nos pusimos de acuerdo, pero la entrada acá a la exposición está absolutamente en sintonía con lo que yo vengo a presentarles hoy. Y fíjense que una de las cuestiones que es muy interesante, decía, es, bueno, primero reconocer la trayectoria migratoria de las personas como tales y este vínculo que nos hace pensar de repente de qué pudo haber sido y cómo se dio la experiencia de ese que se movió primero en mi propia familia, cómo se dio esa integración a una sociedad de la que no era parte y que al final de cuentas es más parte que nadie. Pero la otra tiene que ver también con un asunto que hoy discutimos mucho quienes trabajamos estos temas, y aquí hay varios que no me dejarán mentir además, y si no, no digan nada, ¿no? Y si no, guarden silencio, que es un asunto que durante mucho tiempo se dividió el estudio de la migración como en categorías, y esas categorías tuvieron una utilidad porque la visión era sobre todo económica, la visión de la migración era económica y decían, bueno, hay una razón que jala y una razón que empuja para explicar el grueso de la migración internacional, que es la migración económica. La gente sale por cuestiones económicas, por un trabajo, por mejor salario, y eso en cierta forma le daba, y fueron todos los estudios que por mucho tiempo se han hecho, que tiene que ver con la voluntad de la persona, incluso una condición de ciudadanía ejercida al poder decidir que mis condiciones de vida en este lugar no son suficientemente atractivas para mí y por tanto me muevo a otro lugar. Entonces, por mucho tiempo, y esto pronto está haciendo historia, esa fue la lógica, esa es el grueso de la humanidad, se mueve por razones de migración económica. Ok. Siempre hay un problema que es más fácil que, ¿no? Préndala, bueno, o ponga pilas, bueno, ¿no? Entonces no hay tanta magia, yo que me peleo con las computadoras y eso, bueno, pero ese es un punto. Pero el otro entonces, la migración forzada, es esta migración que sobre todo por razones políticas, por necesidad de sobrevivencia inminente, por un momento en el cual las personas son obligadas y por tanto, por, bueno, una decisión internacional propia de la época que vivimos, que hemos vivido como historia, reconoce el derecho de esas personas a participar en otra sociedad para salvar su vida. Entonces, por mucho tiempo hemos dividido a la migración entre migración económica y migración política, migración voluntaria y migración forzada, ¿sí? Entonces, en esa lógica, se han armado y se han incluso establecido las especialidades en el tema. Una especialidad que tiene que ver con estudiar el exilio, la incorporación ahora sí, a ver, vamos a probar si es cierto. Bueno, perfecto, ¿no? Una categoría que es súper importante en los estudios de migración que tiene que ver con refugio, pero es más, les voy a decir algo más interesante aún. Estas categorías ni siquiera se veían como parte del estudio de la migración como tal, porque se reducía sobre todo a esta migración más de perfil económico el gran estudio de las cuestiones migratorias. Esto era como otra tesitura, otro tipo y otro perfil de estudios que no se englobaban necesariamente con la migración, aunque llevado a un extremo, obviamente que lo es. Bueno, aquí el asunto es que se empieza a volver complicado porque se empieza a ver que la migración económica incluye, por supuesto, un nivel de precariedad extrema y una precariedad a la cual explica esa movilidad, esa decisión de moverse, que es, y sobre todo, una migración laboral. El principal elemento de la migración es esta cuestión de búsqueda de un empleo e inserción laboral.
para quien quiera hacer estudios de migración, pues obviamente el trabajo es un lugar especial para esto. Pero entran estas otras categorías que ya nos empiezan a hacer medio ruido, ¿no? Que son, y podríamos discutir muchísimo este tema, pero una migración altamente calificada o incluso una rotación de la élite, que siempre se ve a sí misma como no migrante. Y ahí entran justamente, una serie de elementos que empiezan a cambiar el lugar común de la migración. Primero a entender, y esto alguien va a decir, y claro, aquí los más jóvenes van a decir, ay, pues yo apenas estaba naciendo, ¿no? Casi, casi. Pero quiero decirles que fue hasta los años 90, o sea, hace 2 décadas, que empieza un estudio que modifica la lógica de la migración. Ya no es una migración que va, ya no es solo una, bueno, como se observa, sino es una migración que va y viene y se empieza a ver justamente como flexible, multilocalizada. Tiene que ver con que, que se puede ser emigrante, inmigrante, retornado, transmigrante, exiliado, refugiado, y puede ser una misma persona, una misma experiencia, parte de todo ese universo. Entonces, una de las cuestiones es que cualquiera puede tener una condición de movilidad en alguna parte de su vida, y eso implica digamos, que pudiera servir para reconocer la complejidad del proceso migratorio. Y entonces, una de las cosas que se vuelve muy interesante es que por mucho tiempo se hablaba digamos, mucho tiempo esto que estoy diciendo, de los años 90 para acá, de una condición de estudiar cómo se integraban a una nueva sociedad quienes se van. Entonces, casi la mayoría de los estudios tenían que ver con, a ver, la población libanesa en México, la población china en San Francisco, ¿sí? Ese estudio. Y parte de la novedad de los años 90 es que se incorpora la idea de estudiar los países o las comunidades que expulsan a esa población. Y eso nos cambia el foco de una manera increíble, porque nos permite vernos también a las sociedades de origen como protagonistas de algo que es circular. Y otra vez, lo circular incluso se queda corto. Podría ser una cosa en términos de imagen de mucho más movilidad. Y un ejemplo tiene que ver con el retorno, del que vamos a hablar más al rato y seguramente han hablado ya varias veces. Y tiene que ver con que eso era como siempre una cuestión como de este deseo de que en algún momento de la vida, en el futuro, la población tendría como parte de su imaginario la idea, la población migrante que había ido a otro país, de retornar, casi a morir, ¿no? A donde nací, poder volver. Y eso es muy interesante, porque se rompe en nuestra época, dejó de ser teoría, para volverse una realidad y poder ver que este retorno, a veces más allá de la voluntad y del deseo, se vuelve parte de la experiencia que hoy estamos viviendo en México de una manera muy fuerte y por lo que entiendo van a platicar con más detalle con personas que trabajan específicamente esto, pero yo simplemente se los adelanto. Es una experiencia muy similar al exilio, porque tiene que ver con reintegrarte a una sociedad que no conoces y a la que además no es que querías, no es que elegiste. Y en ese sentido, bueno, también un tema que es muy importante y que no se había, o sea, van a decir, ay, no es cierto, porque suena tan obvio, pero un tema que no se había incorporado en los estudios, en el debate, en la forma de pensar lo migratorio, eran los afectos. El tema de las emociones, incluso en la sociología en general, es un tema bastante novedoso. Es un tema de la psicología, de la fe, de la religión, y es probable que incluso del arte, ¿no? No incluso, quito la palabra incluso, del arte. Ahí es donde uno puede expresarse, plasmar emociones, jugar con lo que uno va sintiendo en cada etapa. Pero en estos procesos humanos, como es la migración, bueno, pues no. Y justamente el gran cambio, uno de los cambios interesantes se da cuando se incorpora también este nivel de los afectos y se reconoce como una parte inherente y que juega de una manera a veces a favor o a veces en contra. Entonces, aquí está una parte donde los afectos juegan un lugar muy importante y ahora estudiamos también mucho esto que llamamos el síndrome de Ulises, que tiene que ver con la experiencia de la nostalgia lógica, natural al proceso migratorio, que tendría en algún momento, en algunas condiciones y en algunas personas, podría llegar a ser patológico, pero en la inmensa mayoría de la población,
es una causa natural, es lo que uno llama a esta nostalgia que se puede sentir simplemente por estar lejos de su gente, su familia, de sus sabores, de sus olores, de sus cosas cotidianas. Entonces, esto que podría parecerles lógico a ustedes, supongo yo, porque de repente empezamos a tener como muchas ideas mucho más abiertas a algunas cosas, era casi tabú, en el sentido de que no, la migración es económica y la migración o es política y entonces hay causas políticas y esos son gente exiliada que se fue por alguna razón eminentemente de oposición al régimen que está ahí. Pero entonces toda esta otra carga, todos estos otros afectos quedaron un poco congelados y es en esta época donde se están recuperando con mayor. Siempre ha habido, obviamente, siempre ha habido gente iluminada que incorpora los detalles o habla de estos temas, o gente que estudió, por ejemplo, historia de diásporas del siglo XIX, siglo XX, que incorpora esta noción más del sentimiento, de lo que la gente iba plasmando a lo mejor en diarios, en cartas, pero no era la norma, y más bien era, pues, seguro es mujer además, eso, para que meta lo emocional, digamos, seguro habría también un sesgo femenino puesto. Todo esto dicho para llegar a este punto que para mí es fundamental. Hoy hablamos de que la migración en una gran parte es una migración forzada. Y obviamente ubiquen el matiz. Hay un nivel en el cual la migración es forzada, puede ser voluntaria, pero no necesariamente es deseada. Y en esos tres matices está la inmensa experiencia internacional que se vive en el proceso migratorio. Y lo que se vive es que, al final de cuentas, solo quien decide hacerlo, a pesar de que todas las condiciones son posibles, vivibles, aceptables, queribles en el lugar donde está, decide moverse. Y bueno, siempre hay quien se enamora y quien decide que su lugar y lo que le apasiona en la vida está en esa otra pradera que vio una vez y quiere volver a ella. Y eso es parte de la experiencia humana. Y eso sería lo deseable y lo más bondadoso. El problema es que la inmensa experiencia de la movilidad humana de estos días tiene que ser catalogada como migración forzada. Y forzada, decía yo, con matices. Pero, por ejemplo, la migración altamente calificada que podríamos mencionar como una migración, bueno, pues exitosa y una migración incluso provocada, ¿no? Volcada hacia allá la persona. Hay una parte, tendríamos que ver cada caso, en la cual es muy probable que son las condiciones de su país de origen las que le impiden o volver o retenerse como mano de obra calificada en términos de las posibilidades que tendría para desarrollarse. Entonces, son esos matices los que nos permiten estudiar y donde estamos plantados hoy en el tema de lo migratorio. Y yo lo pongo acá porque creo que es un punto en el cual nos permite ver ese arcoíris bien grande, ese arcoíris que va desde la extrema vulnerabilidad de quien no puede seguir en el lugar donde está por miedo, que es una causa absolutamente válida, por temor a perder la vida, por temor a perder su propiedad, por temor a su familia, a los muchos matices que pueden haber hasta la búsqueda de mejores condiciones porque no es posible encontrarlas en el lugar donde se vive. Entonces, en esto se abre un sinfín de posibilidades porque incluso jurídicamente hay un debate que pugna por incorporar este nivel de obligatoriedad de la migración, ¿sí? De la movilidad y de lo que mueve a las personas. Y aquí están, ustedes se van a acordar de esta foto. Y el que no se acuerde, por favor, levante la mano y bueno, ahorita lo mandamos a Google Maps, al Google para que le busque. Porque fue una foto muy fuerte. Fue una foto que salió en el 2015 y el mundo entero se conmovió y lloramos todos y al final de cuentas no pasó nada. Y no pasó nada cuando estábamos hablando de uno de los fenómenos más duros que hay en este momento que tiene que ver con la migración de niños. En este caso, bueno, ¿no? Además, siempre la idea de la migración como una cuestión lejana. Y también por eso, a veces hablar de lo migrante es bastante sanador, porque uno dice, es que los migrantes, y allá está la exposición de los migrantes. Y cuando yo les digo, ¿y quién de nosotros estaría en una foto de esas puesta en esta historia de vida? Dice uno, no,
son ellos versus nosotros. Es ese niño sirio que no es de acá, pero ese niño puede ser mexicano, o puede ser salvadoreño, nicaragüense, hondureño, brasileño, haitiano, y justo eso es lo que da el tono de la, digamos, de la parte trágica del proceso migratorio que se relata todos los días y que a veces el problema es que queda mucho en esa tesitura. Entonces, no olvidarlo, ¿por qué? Porque al final de cuentas conmueve, moviliza, pero no resuelve. Y no parece resolver porque parece ser que nos hemos, y no lo digo solo para el tema migratorio, y hay una parte de sobrevivencia básica que tiene que ver con que es tal el nivel de violencia que uno tiene que empezar a protegerse también emocionalmente. Pero yo se los recuerdo, para que no se les olvide y no se nos olvide, porque incluso se hicieron monumentos, incluso se hicieron pinturas, alegorías a esta imagen por lo que representaba para todos. Y representaba para todos justamente por eso, porque el tema de verlo así como un hecho aislado aparte, no nos ubica y, bueno, yo traía a la luz de ustedes justo una imagen que representa mucho esta experiencia del duelo de la migración en estas condiciones de migración forzada, que son, obviamente, la extrema es la guerra, y no hay en otro sentido, sino esto detrás de estas historias. Pero esta es una foto de una madre mexicana en Canadá a la que le perdonaron la deportación. En Canadá, hace 2 años. O sea, no estoy hablando ahorita, no metí a Estados Unidos para no hacer más ruido, ¿no? Con esto. Pero quiero ponerlo, porque ahí ese lado, digamos, de la parte humana que está representada por esta experiencia que puede ir en varios extremos. El dolor de ella es que la regresen a un país que le da miedo. Y el dolor nuestro tendría que ser, ¿cómo puede ser que lo peor que le puede pasar a un mexicano que vive en Canadá o en Estados Unidos sea que lo deporten a donde estamos viviendo nosotros? O sea, es como un sacudidón brutal para nosotros, ¿no? O sea, ese es su mayor temor. Y aquí, digo, a propósito, Alan, ¿no? Un texto muy interesante, un texto iniciático, diría yo, para el tema de esta cuestión de los niños, porque al final de cuentas habla de este otro nivel donde lo jurídico se plantea como por encima de la condición humana. Y entonces lo jurídico, el recorrido jurídico que tiene que hacer cualquier persona o un niño, que es aún peor, frente a explicar por qué yo no estoy en el lugar donde nací. Y nada más algunos datos, nada más para como cambiar la narrativa. 240 millones de personas viven en un lugar distinto al país donde han nacido hoy en el mundo. Y acá afuera dice esa cifra, ya me la sabía, pero la refrendé. Pero eso es solo el 3% de la población mundial. Entonces, o sea, es muchísimo, pero es nada. Es nada frente a lo que inicia una época de gran movilidad, porque el planeta permite, porque las telecomunicaciones, como ya nada más le pones la pila y te funciona, y entonces a lo mejor, o sea, sí, todo eso de lo que estamos siendo todos testigos. ¿Y qué implica? Que si hoy, y yo juego con esta imagen porque me encanta, tuviéramos el planeta así, y entonces pudiéramos moverlo y acomodarlo para que tuviera un acomodo un poquito más, más uniforme, más armónico, en población repartidita y todo, le hacemos así al planeta, lo movemos, y entonces lo que habría aquí serían, desde aquí nada más habría 10 de ustedes, y los demás serían chinos. Porque, ¿no? Le haríamos así, y bueno, por pura demografía, bueno, e hindús. Y eso que México es un país muy grande, ¿sí? Un país enorme en términos demográficos, pero sí, entonces estaríamos así. ¿Y qué quiere decir? Que obviamente en Europa esta población que tiene que ver, porque la migración tiene que ver con esta cuestión de la demografía, digo, es la hija de la demografía, bueno, lo que tendríamos es gente más joven de la que hoy hay en términos de la pirámide, pero su pirámide es ya así, ¿no? Yo les digo que la nuestra ya no es pirámide, sino es así, con lonja, y ¿no? Nosotros somos el país con lonja. ¿Por qué? Porque se concentra la población exactamente en la edad entre los famosos millennials, que ahora está tan de moda este tema con las elecciones, ¿sí? Entonces, este punto ponerlo. Y aquí es donde
y hago un pequeño respiro, yo quiero introducirles un tema que me gustaría que les cambie el imaginario de lo que pensaban hasta antes de llegar a este lugar. Si lo logro un poquitito, habré triunfado, y si no, no se lo digan a nadie, que no lo logré. Miren, hay todo un debate muy fuerte que tiene que ver hoy, y es digamos, la razón que lo provoca, lo que permite que esto esté en una discusión mucho más abierta, es la migración. Porque la migración cristaliza un debate teórico de hace 2 siglos, un debate que tiene que ver con el Estado nacional. Uno es nacional del país donde nació. Uno es extranjero si no nació en ese lugar. Pero esto es tan absurdo, tan absolutamente absurdo, como si siguiéramos discutiendo si los ángeles tienen ombligo o no. Porque seguir pensando que alguien es de ese lugar porque nació de este lado y no de este, porque ahí hay una raya que se llama frontera, y las fronteras son creaciones humanas puestas ahí por sangre, sudor, lágrimas, guerras, convenios y gandallez del que ganó. ¿Sí? Entonces, esas fronteras que son acuerdos, al final de cuentas, entre las élites de las naciones, definen quién es de un lado, quién es del otro y quién no puede estar porque no nació físicamente en ese lugar. Con una según que hoy entra en esta discusión y tiene que ver con que no hay nadie en el planeta, nadie absolutamente, que pueda elegir el lugar donde nació. Sus padres podrán haberlo elegido, pero el ser humano que nace no elige dónde nació. Entonces, dado que es una cuestión tan fortuita, tan azarosa, justamente es como seguir discutiendo lo del ombligo de los ángeles. Y el punto, si es que digo, ¿no? Que a lo mejor. Y entonces, esto se pone en un debate muy potente en este momento de la historia, porque tenemos una experiencia que cristaliza este debate, más si ustedes quieren, de abstracción, ¿no? Bueno, usted es extranjero porque nació de aquel lado, bueno, los que nacieron allá abajo son extranjeros, los que nacimos de este lado somos los nacionales. No tienen ustedes derecho a nada. Y además están muriendo de hambre. Bueno, pues con la pena, yo estoy acá arriba. Chicos, ni modo. ¿Por qué? Porque parte además de lo que define hoy por hoy a las naciones, también es una desigualdad muy fuerte que permite ver diferencias, por ejemplo, esperanza de vida en algunos países que es entre 30 y 40 años más que en otros. E incluso, bueno, ahí ya no me voy a meter ahorita mucho en eso, pero a nivel de los propios países esas diferencias también existen. Sobre todo en un país que se llama México es profundamente desigual. Pero eso es el cuento de más adelante. Entonces, este es un punto que se vuelve muy interesante porque en una discusión, si ustedes quieren, más teórica sobre los derechos de los extranjeros, la noción de la ciudadanía y sobre todo de los derechos humanos como un elemento de portabilidad de derechos, de mantener tu condición de sujeto de derechos más allá de la geografía donde te ubicas, de repente, no tan de repente, pero como fenómeno, la deportación o el retorno cristalizan de una manera clarísima esta condición de personas que nacieron de un lado, bueno, voy a seguir con eso porque me gustó estar de porque acá veo bonanza, ¿no? Personas que nacieron en ese lugar, van a otro, llegan, se colaron, brincaron, escalaron y llegaron, y bueno, estuvieron viviendo, haciendo crecer, prosperar a este otro lado, y llegó un momento en el cual yo digo, no, ¿saben qué? Ustedes no nacieron aquí. O sea, no nacieron, no tuvieron la dicha, la fortuna, la idea absurda de creer que eso hace una diferencia. Y entonces los deporto. Y ustedes se regresan a ese lado que no conocen, en donde no han crecido, pero del cual, como sí nacieron ahí, bueno, les dijeron. Porque a estas alturas yo les podría decir, bueno, al rato compruebo, pero a mí me han dicho dónde nací, pero a mí no me consta. Entonces,
hay una cosa, o sea, sí quiero que vean lo absurdo en un sentido abstracto. Digo, ya, si lo llevamos a, es que el abogado lo vio y dio fe y el acta, sí, ok, esa es la parte, digamos, que le hemos dado el formalismo. Pero lo interesante es cómo, como proceso social, esto se pone en discusión y algunos de los teóricos más interesantes discuten esto. Y lo habían discutido mucho tiempo hasta que, con este tipo de ejemplos, lo que observamos es que cuestionar al poder, cuestionar a la autoridad, como ha definido lo que es ser miembro y lo que es ser ajeno, lo que es ser forastero, lo que es ser extranjero, lo que es ser el otro, frente a lo que supone que es el que está y el que pertenece y el que tiene la vara con que mide. Entonces, este es un debate muy potente que nos tiene a nosotros, por ejemplo, en el caso mexicano, con un retorno que, bueno, y que muchos me corrigen y me dicen, no es retorno, es deportación. Y en todo caso es un retorno forzado. Y otra vez, ¿por qué? Porque no se quieren regresar. A este país ha regresado casi 4 millones de mexicanos los últimos 10 años. Seguramente en Puebla, y bueno, aquí hay gente que es muy conocedora del tema, por tanto, bueno, tendría mucho que hablar al respecto, pero hay lugares donde es mucho más visible y en un país tan grande también es un fenómeno que se vuelve hormiga, por también la inmensidad de país que somos y sobre todo porque hay algunas condiciones que complican mucho más esa presencia. Bueno, sin lugar a dudas, si a mí yo sí así les digo, ¿no? Si a mí me regresaran ahorita a la montaña de Guerrero, pues tampoco querría irme. Digamos que las condiciones propias de la situación del país explican que se concentre el retorno, las personas que han vuelto al país en algunas partes. Y un tema que permite verlo con mucha claridad es el retorno de niños, sobre todo niños, que yo les decía hace rato, niños extranjeros que regresan al país, bueno, extranjeros, que de repente, hay muchos niños extranjeros, seguramente son centroamericanos que quieren aprovecharse de, ¿sí? Volvemos a la narrativa del principio, la ola que nos viene. Cuando yo nada más les voy a decir una cosa, de la población extranjera que radica en nuestro país, que es, ya lo dije, además, dentro de ese 1.200.000, 700.000 tienen una parte mexicana, por decirlo así, o sea, que se nos reduce el umbral, solamente el 3% es población de Centroamérica. ¿Sí? Nada más, como para, digamos, como para bajar el número. Y entonces, una de las cosas interesantes es que presumiblemente esta no es población extranjera en un sentido, digamos, como lo hemos visto hasta ahora tradicionalmente como un niño nacido en otro país, pero no pensado como un niño mexicano. Aquí estamos hablando de dobles nacionales. Porque de acuerdo a nuestra ley de nacionalidad de 1996, México permite que la población, bueno, no es que permita, lo conquistamos, pero ya no hay pérdida de nacionalidad mexicana. Uno no pierde la nacionalidad por las razones que se perdían antes de esa fecha. Y por tanto, los hijos de esta población y de cualquier población que está en el extranjero tienen derecho a solicitar la nacionalidad de sus padres, pero además a mantener, si tienen otra nacionalidad, la otra nacionalidad sin tener que renunciar. Entonces, este es un dato importante y no lo olviden. ¿Por qué? Porque en la discusión esta teórica que yo les planteaba, esto hace ruido. La patria, la nación, la lealtad a la patria y todo esto que construyó durante bastante tiempo la idea de incluso algo que es muy fuerte y bueno, aquí me van a aventar luego, pero la soberanía. O sea, la idea esta de países como geografías, países acotados por un territorio, pues obviamente, o sea, se lo podrán decir a otros países, pero a un país como México eso ya no puede ser, no es ni creíble, porque digo, 10% de la población está en Los Ángeles y los otros en Chicago, ¿sí? O sea, un país como el nuestro es claramente un país transnacionalizado. Otros tal vez no, pero ¿no? Nosotros mucho más que China, ¿eh? No por gusto de los chinos, sino porque China no pueden salir, ¿no? Entonces es otra historia, pero a lo que voy, por eso les decía a ustedes, tranquilos, porque no pueden salir. El día que puedan salir, bueno, se moverán, como los mexicanos, ¿no? Pero el punto acá es que esto es también una expresión de esta nueva forma de empezar a pensar la nacionalidad, la extranjería, la nación,
la ciudadanía y sobre todo un punto clave en el tema migratorio, los derechos. Y digo, no me voy a quedar mucho en esto para no desviarme mucho, pero es esto, ¿no? Algunas de las problemáticas que las poblaciones transnacionales se enfrentan, bueno, una bola, y quien ya lo sepa luego nos dice la lista, bueno, inscribir al niño a la escuela y que no te lo reconozcan y que te diga hablan como gringo, entonces no es mexicano, y ustedes para qué se regresaron, a ver, se fueron, pues, y hay un dicho maravilloso mexicano que expresa, ¿no? El que se fue a la villa se perdió su silla, y entonces ahora, a ver, háganle entender a este México presente, los jóvenes no hay problema, pues para eso tienen el cerebro que todavía les está así abierto al mundo, ¿no? Pero el punto es, a ver, dígale a ese funcionario que no tiene por qué cuestionar, sino simplemente poner el sello y permitir que el niño pase. Eso no pasa en nuestro país actualmente. Bueno, pero justamente, y yo por eso traje una foto de Ana Laura López, porque lo que se ha vuelto interesante es cómo algunos de estos movimientos empiezan a politizarse, a pesar de sí mismos. ¿Y qué quiero decir con eso? Que no es que estén politizándose en el sentido que además en nuestro país cualquier cosa que suena no, se está politizando, van a hablar de política, es como decir groserías. Aquí no es elegante hablar de política, no es un lugar común, y cuando queremos ser amistosos decimos, no hablemos ni de política, ni de religión, ni creo que de fútbol ahorita, ¿no? Ahorita no aplicaría tampoco, o creo que, pero ¿me entienden? Es una cosa que es interesante, porque en términos de cultura política evitamos temas que confronten, porque pues nuestra cultura política es de mantener lo más bajo digamos, el nivel de ansiedad colectiva, que ya de por sí la tenemos elevadita para otras cosas. Entonces esos son temas como que no se tocan, salvo en procesos electorales, que pues ni modo que no habláramos de eso, ¿verdad? Pero aún así, bueno, hoy vamos a hablar de muchas cosas, pero nada de política, nada de política, porque pues es de mal gusto. Y justamente lo interesante es que movimientos como este llegan y nos dan en la cara, se nos enfrentan. ¿Por qué? Porque de repente llega un grupo de deportados al país, porque en Estados Unidos les dijeron, ustedes son extranjeros, pero además sin papeles, clandestinos, sans papier, irregulares. O sea, ¿qué es esto? Una persona que no tiene papeles. Y se los digo otra vez, desde esta lógica donde, bueno, a ver, ¿quién nace así como tal con papeles? Sobre todo en un país, nada más como una acotación, que no tiene, el nuestro, un documento de identidad universal. Este país tiene solamente 80 millones, porque somos 125, ¿cuántos le calculan? 125. 80 millones tenemos credencial para votar con fotografía. O sea, ¿cuántos faltan? ¿No? ¿Cuántos están fuera? Actas de nacimiento, 10 millones de mexicanos no tienen actas de nacimiento. Cédula de identidad, la famosa CURP. Somos 125 millones y hay 170 millones de registros. O sea, ahí se fueron para el otro lado. Es un negocio el tema del no registro. Y es un absurdo en un país, evidentemente, con los recursos para tener este tema resuelto. Pero entonces, regresan gente que está en un país después de 20 años, es el caso de la protagonista de esta foto, está en otro país, la regresan, llega a un país donde, bueno, pues ya llegué, ¿no? Pues estoy de aquel lado, ¿no? Ya llegué, ¿qué pasó? No, aquí tampoco existes y aquí tampoco tienes derecho. Y cada cosa que exiges se ve mal porque pues además tú ni estabas. Oye, porque mandaba remesas y que, bueno, pues ya no mandas, ya no cuentas, ¿no? ¿O cómo está la cosa? Y entonces lo que se vuelve muy interesante es que algunos, no se vayan a horrorizar, algunos grupos empiezan a politizarse. Y politizarse no es partidizarse, es adquirir un sentido de dignidad frente a su entorno y exigir lo que creen merecer y lo que la ley dice que merecen. ¿Sí? Entonces, en este escenario, lo que tenemos es una cuestión que empata con lo teórico, de lo que hablaba antes. Es decir, personas que nacen en un lugar, entonces son nacionales. Todo es como muy mecánico. Usted nació aquí, es de aquí. Pero caramba, si vas a otro lugar, eres extranjero. Pero entonces, ¿y si regreso, qué soy? Extranjero en mi propia tierra, porque además me tratan como tal. Pero además acá ya no me dejan regresar. Y eso
realmente encaja con el debate teórico tan potente del que yo les hablaba. Y es, al final de cuentas, una condición para repensar la ciudadanía, la nacionalidad, la pertenencia y dónde estamos poniendo el umbral de los derechos de las personas y no esta condición de la geografía y que si de allá o de acá o lo que sea. Y bueno, claro, lo que pasa es que acá tenemos respuestas pues bravas, ¿no? Bravuconas, o sea, al estilo del viejo oeste. Y yo siempre les digo que mucho ojo con lo que decimos, porque si, por ejemplo, en Estados Unidos alguien le dice a Donald Trump que haga suya nuestra ley migratoria, nos va a ir muy mal. Porque la verdad es que él es muy bravucón, ese presidente, pero tienen algunas leyes bastante más decentes que las que tenemos nosotros. Entonces, este es un punto, por ejemplo, México tiene una ley de migración muy nueva, no tuvo ley de migración antes, tuvo leyes de nacionalidad desde 2011. Y pues no, bueno, no les puedo decir, bueno, ustedes vayan y búsquenla, lo que quieran, pero toda la presentación de la propia ley, ¿cómo se dice esto de motivos? Exposición de motivos, bueno, una cosa maravillosa, ya saben, nosotros, la globalización ha hecho entender al México moderno que la necesidad de integrarse y la armonía con los pueblos y la hospitalidad, y uno, bueno, llorando así de que dices, o sea, eso es México, yo siento la felicidad de pertenecer a esta nación y el orgullo, nada más que luego ya pasa a los apartados y luego al reglamento y bueno, ya. Y aún así íbamos bien. ¿Por qué? Pues porque las ONGs poniendo asegúnes, diciendo, oigan, en este país, ejemplos, está prohibida la detención migratoria de las personas. La detención, ¿no? Yo puedo ir, se supone, que libremente, pero hay retenes. Y casualmente van a detener a alguien que tenga un perfil, aquí lo malo de los jóvenes, porque esa es la otra, el jovenicidio local, no tienes que ser extranjero, ya digamos, ya. Pero el punto es que hay un sesgo visual hacia una persona que parece guatemalteco, parece, ¿no?, centroamericano, y en ese parece han deportado mexicanos que por supuesto después han tenido que regresar a México. Sí, bueno, o sea, ¿me entiendes? O sea, ¿de qué estamos hablando? De una cosa absurda. Otra vez, ¿quién es mexicano? Y es algo muy chistoso lo que voy a decir ahora, porque ¿quién es mexicano? A ver, ¿quién no es mexicano? Pero al mismo tiempo, uno se reconoce como mexicano. O sea, es una cosa bastante más compleja, porque pasa por otras cosas que no solo son, obviamente, lo físico y también lo físico. Pero bueno, ante esa ley del 2011, después lo que se echa a andar en el 2014, así como decía yo, una manera un poco bravucona, decir, sí, ahí tienen su ley, les gustó mucho su ley, pues tomen. Y lo que hacemos es que echan a andar el Plan Frontera Sur, que lo que hace es un programa en paralelo para caerle bien digamos, no lo hicieron para eso, pero digamos, tampoco eso salió, que era para detener a la migración que viene del sur, sobre todo de Centroamérica. Como ustedes ya saben, y eso no es necesario que lo cuente porque es una historia muy reciente, pues todo eso no sirvió para nada para que Donald Trump dijera que, bueno, pues hasta eso somos aliados y amigos y cosas así. No sirvió para nada. Pero esta es la política actual de México en el tema de migración y control migratorio en la frontera sur, y se llama Plan Frontera Sur. ¿Y por qué lo pongo a condición? Porque México, les recuerdo, como empecé con esta plática, pues es el país de mayor expulsión migratoria del planeta. Entonces, ya es hasta lugar común decir, y no cumple lo que pide. Bueno, o llevado al punto, y ahí, bueno, nos damos nosotros de topes, ¿no? Cuando uno ve este tipo de cosas, esto en Centapachula, dice, no se da aquí alojamiento a migrantes ilegales centroamericanos. Bueno, ¿no? El país, pero ¿qué no decían que éramos bien hospitalarios, pero bien buena onda? Sí quiero aclarar una cosa. Pocas veces he visto la tenacidad, el amor, la entrega de gente que trabaja en los albergues. De veras, es una cosa que y sobre todo porque la mayoría son gente joven, o sea, da mucho gusto. Pero estas cosas le dan al traste. ¿Por qué? Porque vuelven a la retórica de lo que decíamos al principio. Ahí vienen los centroamericanos y seguro se van a querer quedar. Y seguro lo que quieren es quedarse. Y nada más les aviso desde ahorita,
y seguro se van a quedar. Porque si vienes huyendo de condiciones horribles y no puedes llegar al destino que buscas, que no es México, por cierto, Estados Unidos, eventualmente eso va a ocurrir. Y lo educativo de presentaciones como estas es empezar a abrir más la mirada, a poner el acento en otras cosas y decir, bueno, si insistimos en la figura de moverle aquí, todavía hagan de cuenta, nada más le movemos a la parte de Mesoamérica, pues vamos a quedar más niveladitos, lo que siempre ha sido en un sentido, digamos, de la región. Bueno, y entonces, para ir cerrando con algunas cosas, al final de cuentas, y esto es parte de esta discusión que les decía yo, que es de lo teórico, pero que al final encaja de manera muy interesante con lo que estamos viendo ahora, y dice este chavo, un españolete, ¿no? Dice, bueno, ¿por qué hay que sentirse orgulloso de haber nacido en un sitio si nadie elige dónde nace? Y es una pregunta, bueno, pero ¿cómo me lo dices? Además, empezando el mundial, creo que mañana es, ¿no? Bueno, ahorita mi marido no se mueve de ahí, pero aunque le quiten la tele. No, ok, para eso podría servir este nivel de nacionalismo padre, pero cuestionándolo más, ¿cuál es el otro sentido de esta construcción que hemos tenido en el momento en que al final de cuentas lleva a esta experiencia de volver incluso y apelar a discursos en términos de lo que estamos observando en Europa, en Estados Unidos? Y la pregunta es, o sea, nosotros no nos dejemos contaminar por eso y al contrario, a mí me gustaría ver una respuesta totalmente al revés y decir bienvenidos, porque hemos sido bienvenidos por otras sociedades, bueno, en este caso Estados Unidos, durante mucho tiempo, durante décadas y décadas. Entonces, la pregunta no es tan ociosa como decir, bueno, ¿y por qué? A ver, ¿por qué nos tenemos que sentir orgullosos? No nos tenemos que sentir, no estoy diciendo lo contrario. No, vamos a sentirnos, no. Pero, ¿por qué de principio? Bueno, me siento orgullosa porque el prestigio de mi país en el mundo, porque cuando va mi presidente y me representa ante las Naciones Unidas, mejor que digo, no, mejor no. A ver, cambiamos el ejemplo. Ese no fue buen ejemplo, sí. Valga la redundancia, por los poderes ideológicos del Estado. Bueno, ¿y cuáles serían, a ver, un poder ideológico del Estado? Bueno, por ejemplo, yo no me sentiría orgullosa de las telenovelas, pero hay gente que sí. Es que los poderes ideológicos son los que nos causan las ideas, incluso el nacionalismo. Entonces yo creo que ya teniendo las ideas en la cabeza, pues nos sentimos orgullosos de un lugar en donde estamos para pagar nuestros tributos, etc. No, o sea, nada más no se malinterprete algo. Por ejemplo, hay un tema que a mí me gustaría que resurgiera. Hay un tema que por mucho tiempo hizo patria, y es el tema de la idea que tenemos de nosotros mismos como país hospitalario. Ese a mí me encanta. O sea, si a mí me dijeran, a ver, te vamos a nombrar señorita hospitalidad y usted a ver qué inventa, les voy a decir por qué. Porque por mucho tiempo la narrativa de este país ha sido, incluso en los más jóvenes, es que México, cuando recibió a los exiliados, y que además fue recientito el aniversario, ayer o antier, ya va para 80 años, y recibió a los sudamericanos que vinieron porque, pues eso fue hace 42 años. Y luego, bueno, siempre ha llegado gente, sí, pero así como gesta histórica, como gloria nacional, como ganas de levantarse orgulloso y decir, mi país se abrió al mundo, ese no es México hoy, ¿eh? Y lo reitero, menos del 1% de la población que vive en este país es extranjera, de la cual la mayoría es por razones lógicas de lazos familiares con Estados Unidos. La población no llega acá por razones sobre todo económicas, políticas y de violencia, ok, pero también porque nuestras leyes son muy severas. Puede haber turismo, pero no hay esta cosa de decir, oye, sería un país padre para vivir. Y yo creo que esa construcción sí es un hueco que este país se tiene que dar a sí mismo por dos razones, como mensaje para nosotros mismos y como mensaje al mundo. Les pongo un ejemplo que a mí me gusta. Hace menos de 2 años, año y medio, una cosa así, llegaron un grupo de haitianos que venían de Brasil, ¿no? Que no venían de Haití, venían de Brasil, que llegaron hasta Tijuana. Seguramente la mayoría de ustedes lo oyeron. Llegaron a Tijuana y una de las cosas interesantes fue que la población en Tijuana se volcó a recibirlos. Hubo experiencias no agradables,
pero la mayoría se volcó a ayudarles. 2 años después, bueno, muchos de ellos han tenido problemas muy serios, el Estado mexicano no les arregla los papeles, les niega el servicio, o sea, una cosa donde no acabas de estar porque al final de cuentas la situación se te complica por la lógica burocrática que tenemos. Entonces, una cosa es la hospitalidad por simpatía. No, hombre, pásale, aquí hay más y siéntate acá y comemos ahorita, le echamos más agüita al frijol. O sea, esa está, esas somos. La que falta es la de conectarla con el país que tenemos y que estructuralmente en términos de nuestras leyes nos representa, aunque no queramos. Entonces, al final de cuentas, a mí me parece que, por ejemplo, la experiencia de estos haitianos, sobre todo en Tijuana, en el norte del país, ha sido muy buena para ejemplificar, porque acá se hizo un escándalo de 6,000 haitianos, de los que se quedaron 4,000, cuando en Chile, un país 10 veces más pequeño que México, están ahorita con un problema enorme de cómo van a gestionar la llegada de 300,000 haitianos. Entonces, no sé cómo lo resuelvan, no quisiera estar en sus zapatos ahorita, pero a lo que voy es, o sea, ¿en qué momento tenemos experiencias donde no podemos sacar la cara como para... ¿Cuántos sirios ha recibido México con esta crisis de la que yo hablaba? 10. Y estudiantes, tiene un proyecto maravilloso, Javesha, que los amo porque ahí es un proyecto padrísimo, les cuento luego si quieren de él, y pueden hasta aportar su lana si quieren, ¿no? Pero a lo que voy es, y por iniciativa privada, y el Estado diciendo, qué bueno que hay gente tan buena en México, ¿eh? Pero claro, ¿no? Pero sin facilitar para nada los trámites. Entonces, ¿a qué voy con esto? Como para ir cerrando. Poder sentir este orgullo del lugar donde he nacido, aunque no sé si de verdad nací ahí o me han engañado toda la vida, valdría la pena verlo desde otra lógica, sino más bien el orgullo desde la experiencia que mi propio habitar este lugar me da. Para mí venir a este lugar ya me llena de orgullo. Bueno, eso sería creería yo que va más en esta idea de lo que marco. Y nada más, como les decía yo, como para ir cerrando, bueno, esto que a mí me parece así, de la teoría, lo que explica mejor todo lo que he dicho hasta ahora, ¿no? Y entonces dice, bueno, ustedes saben que Chabela Vargas era costarricense, y entonces ella dice, sí, soy mexicana. Pero, sí, pero, no lo leo para que no vaya a salir después en el video. No, que digan, ay, bueno, ¿cómo la doctora, no? Pero, ¿por qué me gusta? Porque al final lo dice en una simpleza, toda esta cosa hiperteórica por la cual durante mucho tiempo, toda nuestra historia de la historia moderna, se ha explicado a partir de dar la vida por la patria, la lealtad, ¿no? Cuando justamente esta idea de nación no encaja ya con este mundo de movilidad, este mundo donde nos quieren decir que unos vienen y arrasan, pero al mismo tiempo no vienen a decir que también trabajan y aportan y llenan y combinan y dejan sus colores y dan estos matices y esta combinación que es muy lúdica y también muy festiva. Y bueno, ¿no? Es otro ejemplo de estas diásporas empoderadas que, bueno, Adriana, tú conoces muy bien, de estos jóvenes que por el tema de la deportación justamente empiezan a encontrarse y entender que sí son ciudadanos y que vale la pena reivindicar esa condición, pero no desde la lógica de la que hemos dicho hasta ahora, de ¿usted dónde nació? ¿Dónde nació? ¿Tiene o no tiene derechos? Y, no, pues ya no tiene porque ya cruzó y entonces ya no puede vacunarse porque no nació aquí. Bueno, si me da viruela, ¿qué? Bueno, o sea, ¿sí me entienden? Una cosa que ya llega a un nivel de absurdo en el que estamos montados hoy. Y claro, ejemplos para enorgullecernos de esta solidaridad sin de veras ver incluso en condiciones de pobreza, hay para tirar en este país. Y esa es la que a mí me gustaría que relatáramos todos los días y que fuera parte de lo que empuje esta normatividad y que nos piense como ciudadanos desde otro lugar. Y esa experiencia de la migración es exactamente el motor que mueve esto. Entonces, bueno, pues vaya que es realmente potente. ¿Por qué? Y a esto me va a permitir cerrar ya acá la presentación y tiene que ver porque
¿En qué momento nosotros somos los otros? ¿En qué momento el que llegó es el que ahora es? ¿Y en qué momento el que está acá? Porque un típico ejemplo es de que, no, pues nosotros aquí, pero mexicanos a prueba de todo. ¿Quién me garantiza, y menos en Puebla, que no era un estado de alta expulsión y de repente se volvió hace un par de décadas, que alguien de los que estamos aquí, no sé, para la próxima elección presidencial en 6 años, a lo mejor va a estar estudiando en el extranjero, se casó con un austriaco, se fue a vivir a Holanda, se conoció a una chica en Haití, se fue para allá. O sea, ¿por qué no? Y eso es justamente la experiencia que nos permite conectarnos con que el derecho del otro es mi propio derecho. Y entonces, y voy a cerrar con mi anunciote para que no digan que no, bueno, el principio básico que tiene la ciudadanía es que la ciudadanía expresa, a diferencia de lo extranjero, derechos políticos. Tú eres ciudadano y por tanto tienes derechos políticos de manifestarte, de opinión, obviamente el más sencillo y el más vulgar, la verdad es que el votar es lo más fácil, pones ahí, te vas de nuevo al juego y eso es lo sencillo. Difícil organizarse, participar, ir al sindicato, ir a la marcha, opinar, escribir cosas, alegar, presentar, o sea, eso ya representa un nivel de organización o de enjundia que no todo el mundo tiene. Votar, pues nada más una peinadita por favor y pues vas y votas, ¿no? Eso está sencillo, que otros lo organizan además. Pero entonces, eso tan elemental es un gran debate hoy que tiene que ver con dejar de ver a los migrantes solo en esta lógica de ellos allá, nosotros, sino decir, bueno, son portadores como comunidad de derechos de integración, que ahora se discute mucho, ¿no? Que somos de los temas que discutimos, derecho a la vivienda, digo, no quieres que la gente se muera de hambre ahí, ¿no? Lo mínimo que se pueda dar en las condiciones de lo que tenemos. Y el más sencillo y el más elemental es derechos políticos, porque usted tiene derecho a opinar. Nada más con una segunda, en el cual no me voy a extender mucho ahorita porque estoy muy contenta y no me quiero amargar, y tiene que ver con que nosotros tenemos leyes muy restrictivas respecto al ejercicio político. O sea, el colmo de los colmos, un país que exige, pero que da, no solo no da, restringe aún más. Entonces, México aquí tiene un asunto que tiene que ver con empezar a discutir esta lógica de cómo veo al extranjero, sea en tránsito o sea integrado a su propia sociedad, y además el retornado, que no es extranjero, pero que es tratado como tal, lo cual es ya un nivel así como de locura total, ¿no? Bueno, y en este sentido, bueno, nada más les cuento, para acabar con mi anunciote, que hace 12 años hicimos unas elecciones simbólicas para que los extranjeros, en ese momento era en la Ciudad de México, por razones físicas, pero ahora ya esto cambió gracias a la condición virtual, pudieran votar para presidente. Y decíamos, bueno, ¿usted por quién votaría? Y alguien me decía, pero es que los extranjeros, bueno, no tienen derecho. No, para mí sí tienen, ¿no? ¿Y por qué? Porque hay es como kermés. Y si votan más de una vez, bueno, pues como cuando vas a una kermés y te quieres casar más de una vez, pues allá tú, ¿no? Ya es tu problema. Pero entonces, echamos a andar estas elecciones, fueron muy exitosas, fue un buen ejercicio, pero sobre todo fue un mensaje político. Y es decir, pararme desde otro lugar, desde el que hemos estado discutiendo en este país, el tema de la migración. Seguirlo viendo como esta lógica del que va, del que viene, la categoría. Bueno, ¿en qué momento dejo yo de ser refugiado? Dirá alguien. ¿O en qué momento dejo yo de ser el inmigrante, emigrante, transmigrante, retornado? O sea, ¿no? Cuando explico, trato de ubicar las categorías. Pues en el momento en que usted diga, ya llegué, y ya, ahora sí que a ver dónde lo empiezo a barrer o cómo está la cosa aquí. Entonces, esto hace 12 años. Y entonces ahora, ¡tarán!, tendremos nuestra elección simbólica para extranjeros el 1 de julio. Esto va a cambiar porque va a ser además elección virtual, ¿no? Pero es muy interesante porque es un colectivo que los invita a sumarse al colectivo en el sentido de el mensaje político que significa y la forma, este o cualquiera, este es el que se nos ocurrió a nosotros, pero de modificar la forma desde la cual estamos discutiendo un tema que
llegó para quedarse, no hay vuelta de hoja. Les digo, nada más que no nos muevan el planeta porque se acabó el equilibrio de lo que creíamos que nos parecemos y hablamos el mismo idioma. Nosotros no tenemos siquiera esa experiencia, ni siquiera la hemos tenido. O sea, somos un país realmente muy cerrado a esa experiencia que, bueno, es muy fuerte en países como Italia, como en Portugal, sí, donde realmente eso cuenta en otro punto. Y para concluir, yo no sé quién conoce este libro. ¿Alguien? Bueno, bueno, ya, entonces no digan, no digan. Por favor, vayan a la biblioteca, cómprenlo, pídanlo prestado. No se los voy a prestar porque no se puede fotocopiar, porque es una belleza y yo creo que es una forma muy linda, muy poética, muy gráfica de contar lo que es esto de la migración, de llegar a otro lugar, de encontrarte con la diversidad, de encontrarte con sabores, con lugares, con olores totalmente distintos a lo que tú tenías pensados hasta ese día y de repente hacerlos tuyos y también encontrar el gesto de la hospitalidad y ese es, digamos, el otro lado de la experiencia migratoria en todas estas, y es que al final te permite encontrarte con un otro que pues a lo mejor te da un abrazo y a lo mejor justamente está dispuesto a combatir sus propias leyes para que ese abrazo no solamente sea simbólico, sino también en términos de reconocimiento de derechos y de lugar al que pensamos que como personas, como seres humanos, pues tenemos todos derechos, ¿no? Todos merecemos. Entonces, yo lo dejaría hasta aquí para abrir más bien comentarios, debate, lo que ustedes quieran, olas, lo que queramos hacer ahora. Y bueno, pues muchas gracias. Yo por eso me movía porque decía, bueno. Bueno, pues abrimos a preguntas. La primera pregunta que te quería hacer, solamente para dejar el tema ya zanjado de principio, queríamos saber si los ángeles tienen ombligo o no. Ok. Podríamos abrir el debate, ¿no? Oye, y yo sugeriría que quien quiera hablar, nada más diga su nombre y en qué lugar nació. Nada más. Rafael Ortega, México. No, bueno, México, pues sí, yo creo que aquí la mayoría. Bueno, en ningún momento escuché la palabra etnicidad. Ajá. Es decir, que pues cada país supuestamente tiene unas tradiciones, una cultura, y que, por ejemplo, pues muchos países dicen, no, pues si nos llenamos de gente que viene de otro país, va a romperse nuestras tradiciones, nuestros valores, lo que ha hecho este país. Estados Unidos dice haberse formado con valores especiales y pues el supremacismo blanco de Estados Unidos dice, no, pues estos inmigrantes están cambiando totalmente lo que ha sido los valores fundacionales de este país, ¿no? Otros piensan que pues Francia se está viniendo abajo porque se está volviendo árabe, ¿no? O sea, están llegando religiones y cosas que están acabando con eso y genera la xenofobia que pues estamos viendo. Entonces, esas razones que están más allá de la legalidad, que son culturales, son también causas profundas, el racismo, el clasismo, que pues están muy arraigadas en sociedades y que hace que pues se vuelva un gueto, un país se vuelva una cosa cerrada a sí misma, ¿no? O sea, en la antigüedad todos los pueblos, pues todo el universo era el pueblo, todo giraba en torno donde estaba la comunidad y los de afuera eran, como decía Sartre, el infierno son los otros. Entonces, la modernidad es la creadora del concepto de humanidad, ¿sí? Y que es un concepto que solo muy recientemente viene rompiendo en el mundo la idea de que mi pueblo tiene una cultura superior a los demás, que ya los judíos lo dijeron, ¿no? Somos el pueblo elegido. Entonces, esos puntos son también
motores profundos para frenar o para oponerse a las migraciones y para rechazar la migración de otros. Y finalmente creo que hay un libro, el cual no he leído sino solo ojeado, de Agamben, filósofo italiano, que habla de esa situación en la que el hombre llega a un estado zoológico, por decirle de una forma, homo sacer, que es el estado en el que una persona no tiene derecho, está en el desamparo total y solo está considerado como un animal. O sea, así lo define. Así que, pues, bueno, yo creo que hay allí varios ángulos que falta meter en la idea de migración para tener una idea más completa. Y el hecho de que hay ciertas minorías que llegan y que chocan habitualmente con la mayoría, por ejemplo, judíos, libaneses, armenios, que se vuelven los ricos del lugar y la población los rechaza porque pues, consiguieron acumular toda la riqueza de ese lugar, ¿no? Y se generan fobias contra ciertas etnicidades, ¿no? Y también pues que los migrantes conserven la cultura de donde vienen y no se integren en la cultura a donde llegan y transformen radicalmente los valores fundacionales sobre un país, que finalmente pues fue una etapa de la historia en la que el nacionalismo y el capitalismo necesitó el Estado-Nación, ahora le estorba el Estado-Nación, que seguramente va a demolerse, pero que vamos a tener que pues, ver cómo se hace esa transición menos dolorosa, porque si bien puede acabar México como nación, pues de todas maneras hay que defenderse de otras cosas, ¿no? O sea, que mineras canadienses que llegan a saquear el país, cosas de esas que tienen complicaciones de representar a un país y ser muy destructivas, ¿no? O sea, que los vecinos se unen para defender lo que llega de otro lugar, ¿sí? No nos dijiste tu nombre. Miguel Valencia, de la Ciudad de México. Eso, bueno. Nada más voy a decir una cosita porque era una ponencia, ¿eh? Digo, ya me pues, una tareota, bueno, ya, pero anoté cositas, sí. Sí, por favor. Hola, buenas noches. Gracias por tu presentación, Leticia. Mi nombre es Ileana Vázquez, nací en el sur de Puebla, en una localidad que se llama Axutla. Yo quería apuntar como 3 puntos. El primero es sobre el título de tu ponencia. Tú hablas de diáspora mexicana y a mí me hace un poquito de ruido la palabra diáspora. No sé si puedes explicar un poquito por qué esa decisión y no sé, comunidad, grupo, bueno, no sé, como qué otro tipo de término podríamos utilizar, porque para mí diáspora tiene mucho que ver con la diáspora judía, ¿no? O sea, como con esta dispersión y con esta, o sea, es un asunto muy relacionado a un origen étnico y como un pueblo que tiene ciertas características culturales, digamos. Entonces, pues sí, como que a lo mejor ya como con más, o sea, como que creo que en tu exposición pues explicaste otros detalles, pues obviamente muy interesantes, pero como en esto que está muy en tu título presente, a mí me genera un poco de ruido, ¿no? Otra cosa que quería señalar era esto de cuando hablabas de del retorno y de los chicos que están en las escuelas. Bueno, no sé, o sea, yo entiendo que hay una problemática aquí muy amplia sobre cómo, pues si hay un asunto de reconocimiento del Estado mexicano, de cómo, pues, integrar o reinsertar a esta población. Por ejemplo, los chicos que que están como en una categoría de extranjeros y que hasta después les sacan sus papeles, o es todo un rollo con trámites que o sea, es súper tardado, cuesta dinero, todo esto, pero también, o sea, ¿en qué como
términos, ¿en qué sentido? También es un asunto como de falta de comunicación y de publicidad o de otro tipo de mecanismos que el Estado mexicano tiene que crear, y no tanto de como victimizar al migrante en sí, sino como de decir, dar más información sobre que, por ejemplo, los trámites de apostillado o los trámites de varios puntos que tienen que tener las familias, pues que están en situación de, pues no sería ilegalidad, sino, pues sí que están en Estados Unidos y que ellos mismos tienen como, pues cierta concientización o saben que hay posibilidades de deportación, o sea, en qué sentido se puede tener como mayor información hacia esta población para que tengan documentos, ¿no? O a lo mejor, no sé, porque nada más te digo, es como que dudas que yo estoy tratando de resolver. Y el otro punto que creo que pues sí, reconozco mucho en tu exposición y siento que a mí me aclaró bastante y me dio como muchas cosas en qué pensar, es el punto de no solo ver a Estados Unidos como el país así racista y xenofóbico, o sea, también nosotros como mexicanos en términos de política pública, pues tenemos mucho que trabajar ahí, y hasta la misma población, porque hay sí, me estabas diciendo esto del 1% de la población extranjera, que para mí fue así como revelador, porque pareciera que toda esta narrativa así de bienvenidos todos es la que domina, pues no es cierto. Entonces esto sí es como interesante para mí, y además que, bueno, aquí a lo mejor un poco más tu opinión, como en qué términos, o sea, digamos jurídicamente o legalmente, pues tú ya nos dices, ¿no? O sea, que no hay este reconocimiento de la población, perdón, de las instituciones mexicanas, pero qué tanto también es un asunto pues de clase y raza, etnia relacionada ahí, de una desigualdad de la población mexicana, o sea, porque pareciera que es bien recibido el extranjero blanco, no sé, los jubilados que vienen de Canadá o de Estados Unidos, que se instalan en población, en estos famosos pueblos mágicos, y por ejemplo la población centroamericana o los haitianos o población que vienen en condiciones de vulnerabilidad, pues no son tan recibidos, ¿no? Tan bien recibidos, ¿no? Entonces, pues sí, ahí hay una cuestión más bien de clase, de racial, de pues más bien una política racista, y también en términos culturales una percepción de la población mexicana hacia el extranjero así, ¿no? O sea, como siempre hay un sesgo, según yo, bueno, no sé si es mi percepción, sobre cómo ver al otro, ¿no? Esos serían los 3 puntos. Felicidades. Gracias. Hola, buenas noches. Soy Iván y nací en Jalapa. Muy bien. Mira. Tengo una pregunta así muy concreta y la otra es como muchas preguntas al aire que trataré de ir hilando. Me empecé a interesar por la migración cuando yo hice mis prácticas en la Secretaría de Relaciones Exteriores, y ahí me di cuenta que la migración es algo de todos los días. Sin embargo, como no te es latente, no lo miras y se te hace algo lejano, que no te afecta, ¿no? Pero al ver que diario a mí me llegaban personas que me preguntaban por ciertas cuestiones de ese momento, pero que eran migrantes y que eran mexicanos ya no reconocidos, como estos niños que tienen doble nacionalidad y necesitaban una acta de nacimiento mexicana, pero tienen que primero sacarla en el Departamento de Estado, allá en los Estados Unidos, etc. Entonces ahí me empecé a dar cuenta que es un problema latente, y que más que allá de un problema es una necesidad que tenemos que aclarar como país. Y la primera es, ¿qué le falta al país para que la migración sea un tema en la agenda pública? Porque estamos de acuerdo que en este país la migración es un tema que no se toca no sé si por intereses políticos, pero sí por razones que incomodan al mismo. Y la segunda es, como país, ¿qué le podemos ofrecer a los migrantes si el mismo Estado mexicano no le ofrece a su población ni las necesidades básicas? El Estado mexicano no cubre ciertas cosas en específicos como salud, educación,
¿cómo podemos ofrecérselas a otros sin el propio mexicano en este concepto de una nación no nos los ofrecen, ¿no? En comunidades indígenas, etcétera, etcétera. Y una pregunta que es un tanto muy vaga es si tenemos miedo a este proceso de globalización los mexicanos, de puertas abiertas al mundo, porque la globalización en México no fue como impuesta de golpe y de la noche a la mañana, o sea, no fue como una decisión abierta, sino fue como de ahí te va la globalización y acepta todo lo que venga, pero nunca nos dijeron que la globalización incluía el flujo de personas. Gracias. Hola, buenas noches. Me llamo Fernando, soy de Cartagena de Indias. Bueno, me he identificado mucho con tu conferencia, pues me ha gustado mucho, has tocado temas que, digamos, sí he investigado un poco también. Yo soy un migrante también, más que todo por razones no ligadas a lo económico, más bien son otras razones. Pero antes, y tengo una pregunta sobre eso, pero pues comienzo con el primer tema que tocaste, que digamos tiene mucho en común conmigo, que es el tema de los ángeles, si tienen o no ombligo. Fue un debate que tuve con mi hermano más pequeño cuando éramos niños, pero era de este tipo, si Adán y Eva del Génesis tenían o no ombligo. Muy difícil, dejo la pregunta al aire. Bueno, me gustó mucho lo que tocaste de los matices, porque bueno, por mi experiencia personal, pues no se migra solamente por condiciones económicas o políticas, sino existen una serie de motivaciones, de muchos factores. La pregunta que tengo va más enfocada ya, digamos, en tu investigación. ¿Cómo has hecho para trabajar con las emociones? Porque digamos que la ciencia siempre, tristemente, siempre ha sido de un paradigma un poco positivista. Pero bueno, la ventaja de las ciencias sociales es que, y las ciencias humanas sobre todo, estamos dejando un poco atrás eso. ¿Qué dificultades, qué retos has tenido para trabajar un poco, para comprender las emociones? Gracias. Bueno, si quieren tomamos una más y no es que voy a responder, digo, me voy a ir a hacer un paper ahorita con todas las ideas que me dan, oigan. Okay. Hola, buenas noches, mi nombre es Daniel, soy de aquí de la ciudad de Puebla. Retomando lo que… El primero que es, digo, de los que toman la palabra, bien. Ok. Retomando el inicio de tu ponencia, que por cierto estuvo muy interesante, estoy de acuerdo contigo en que somos sedentarios, es decir, pues aquí está bonito, me gustó, pues cultivo, creo toda una cultura, ¿no? Basado en el territorio donde estuve. Entiendo que gracias a ese territorio yo me acoplo, es decir, me visto de una manera, como ciertas cosas porque mi territorio me lo permite. Ahí se funda mi identidad, o entendámoslo así en este instante. Si desvanecemos el concepto de otredad que me hace diferente a mí de a ti, ¿dónde reside mi identidad? Si podemos creer que el territorio me identifica y el territorio define mi cultura, si me quito la máscara de la otredad, ¿quién soy? ¿Qué me identifica y qué me hace diferente a ti? Y esa sería como la pregunta al aire. Muchas gracias. Nada más para que no se vayan con la preocupación. Cualquiera que haya sido papá o mamá sabe que los ángeles tienen ombligo. Sí, para que se queden tranquilos. A ver, otra pregunta. Sí tienen. Nunca había analizado el tema así hasta ahora que vengo a la ponencia y me dio una gran duda. ¿Nombre? Ricardo, soy de Puebla. ¿Es posible económica y políticamente hablando un orden mundial único? O sea, sin las cuestiones de tener una nacionalidad. Esa sería. Bueno, yo nada más les voy a decir una cosa, ¿eh? Yo les dije, yo me puedo quedar aquí 3 días. Ahora se aguanta, no es cierto. No, yo creo que, bueno, da para muchas cuestiones y yo creo que cada uno es por sí mismo un tema. Digo, ahora acá, Miguel, ¿no? Preguntabas cosas muy profundas, muy interesantes, que yo creo que da para que platiquemos muchísimo, pero incluso para pensar, y saben que yo lo que creo que provoca más este tipo de exposiciones, este tipo de conferencias,
es justamente primero pensar en el tema, pensarlo a lo mejor desde otras ópticas, pero no dejarlo y por ahí alguien decía, bueno, ¿por qué en México no se ha visto? Eso es parte de un tema que nosotros ya no podemos permitir como generación en un sentido amplio, porque este es un país que sí tiene un compromiso a nivel internacional por el país que somos y por la densidad de país que somos en el tema de la movilidad. Entonces, lo que es una paradoja impresionante es que se hable tan poco del tema migratorio o de una manera tan forzada y tan acartonada, siendo un país que tendría que ser profundamente conocedor del tema. O sea, tendría que estar en nuestro debate y decir, no es cierto eso que dijiste, ¿no? O sea, porque se conoce muy poco el tema. Ahora que mencionaban por acá, ¿no? Bueno, que la población, ¿no? Bueno, yo a veces doy un curso o alguna conferencia sobre los extranjeros en México. Bueno, hay gente que se me para y se quiere ir porque lo que digo es que no es cierto, es que hay muchísimos argentinos. Pues en las cafeterías de por la colonia Condesa llegaron, o sea, nada más. Pero en términos de números, pero además relativizando, miren, nada más les voy a dar un dato que está aquí afuera. México tiene 15,000 solicitudes de extranjeros que solicitan refugio en nuestro país en este momento. México, la 14 economía más grande del planeta. O sea, si alguien me viene y dice, no, es que somos muy pobres, bueno, perdón, no me voy a meter en cosas ahorita de la campaña. Es un país profundamente desigual, no pobre. O sea, ese es otro asunto. Pero entonces quiere decir que aquí el problema, y se nos viene a la cara, es porque nuestro compromiso internacional, y eso viene un poco a cuenta de lo que tú decías, es que México ha firmado absolutamente todos los informes, tratados, acuerdos para facilitar el tránsito, para integrar a las personas, para recibirlos, para los derechos humanos y los nuestros. Entonces, el asunto es que si, bueno, nuestro país, nuestro gobierno fuera, ¿no? Digo, va a haber un cambio acá que va a ser interesante también seguirlo, pero que dijera, no firmamos nada y somos autoritarios y no queremos. Bueno, pero un país que no tiene esa cara políticamente hablando, pues no tiene forma de justificarse desde esa perspectiva. Entonces, a mí me parece que 15,000 solicitantes de asilo, cuando solamente hay 3,000 que tienen la condición de refugiados en un país, y comparado a otros países, por ejemplo, pues nada más para decirles, en Brasil hay 20,000 sirios. ¿Cuánto les dije que había en México? Bueno, hay 30. O sea, porque Javecha ya ayudó a llegar más. Pero pues no me cabían, ¿no? La quería hacer así para que no creían que a 10,000, no. Pero es nada. Y eso creo que es a lo que voy más con estas, por ejemplo, ahora que tú preguntabas, Miguel, cuestiones que tienen que ver con, que son temas muy complejos que, claro, la migración las evidencia. También ahora que lo preguntan, la otredad, la identidad, qué soy, qué no soy, pues son temas que también tenemos que repensar. Porque seguir creyendo que somos esto a partir de que me han dicho que la construcción de lo mexicano, pues eso yo se los digo yo, Leticia, no me veo reflejada en esa caricatura que me han dicho que es la mujer mexicana de mi generación. Me niego, no lo reconozco. Entonces, ¿por qué? Bueno, pues porque sí nos tocó en parte lo de la globalización, ahí a lo mejor puede ser, y hay una serie de elementos que ya nos permiten ubicar nuevos códigos para bien, otros para mal, obviamente. Y la identidad es eso, una cuestión que se va construyendo en el día a día y con los intercambios. Y ahora aquí hay otra, y ustedes dieron claves muy buenas, importantísimas. Ya no me pidan quién lo dijo, quién no lo dijo, porque aquí anoté, pero luego ya hay... Pero, por ejemplo, Ileana hacía unas consideraciones importantísimas. La xenofobia y la xenofilia. Por supuesto, todos los países prestigian a algunos grupos de origen nacional y desprestigian otros. Y cada país tiene sus mea culpas, pero duros, ¿eh? Y tiene una cuenta con la historia, el nuestro, y que no lo reconocemos, ¿no? Pero aquí está la experta y por eso no me meto en ese tema ahorita. Pero hay algunos puntos que tienen que ver con cómo nos hemos construido como naciones. Obviamente, y me voy a ir hacia una cosa más aparatosa en términos de historia, ¿qué fue lo que se ha prestigiado como digamos, el origen nacional aceptable, deseable,
incluso no solo comparable, sino al que uno quiere llegar, Europa. Lo europeo, porque es lo que se impuso. El eurocentrismo fue lo que se impuso hace 3 siglos, hace 3 siglos quise decir, por la época más moderna, hace 6 siglos, 5 y medio, ¿no? ¿En qué sentido? En que justamente ubicó un perfil de globalización para esa época, que impuso su criterio hasta de belleza y nos sigue rigiendo y seguimos reproduciendo esos elementos. Entonces, claro, ya esto es llevarlo a un extremo. Ahora, con el tema de la migración lo que pasa es que te lo pone en la cara, te lo hace como muy evidente, porque al final de cuentas esta cuestión de cómo se reconstruye la identidad, a partir de qué códigos, en el día a día, en el reconocernos y en el vernos y cómo soy yo, cómo eres tú, bueno, a lo mejor no causa tanto escozor porque estamos entre pares, entre nacionales, ¿no? Pero cuando es con el extranjero se hace como mucho más obvio. Entonces, a lo mejor eso es lo que pasa y se nos vuelve más evidente, pero nada más porque no lo estamos reflexionando todos los días. Les voy a poner un ejemplo que a mí me encanta. ¿No? En Los Ángeles hay como 300 escuelas de mariachis, ¿no? Y entonces yo digo, ¿y en México cuántas escuelas de mariachi hay? Ninguna. ¿Por qué? Porque el mariachi es la música de aquí. Nosotros no tenemos que estar refrendándonos en ser mexicanos todos los días a través de esta expresión musical. No hay duda, nadie la cuestiona. En un ambiente de hostilidad cultural, de asedio cultural, en que tú tienes que refrendar lo que dices que eres, porque te dijeron que lo mexicano va con eso, pues entonces lo heredas, lo cultivas, incluso lo impones a los niños, ¿no? Bueno, así han sobrevivido varios idiomas y no me meto en asegúnes de países que se andan queriendo, de lugares que se andan queriendo independizar también. O sea, es complejo, es muy complejo y no quiere decir que necesariamente sea ni armonioso ni que va saliendo bien. Es con un nivel de conflicto, yo creo que latente, permanente. Entonces, temas que están siempre presentes son el racismo, y no se puede entender la migración sin 2 elementos que son claves: la desigualdad y el racismo. Porque la desigualdad implica justamente esto que yo señalaba. Bueno, se va quien no puede, porque si puedes no te vas, más todos los matices que quise poner, qué bueno que lo rescatas, porque si no se vuelve algo muy automático y muy lineal, y no lo es. Y el otro es el racismo, y ese es el racismo que nos acompaña. Y yo les voy a decir por qué el tema de Donald Trump ha pegado tan fuerte en México. ¿Por qué ha pegado tan fuerte? Porque esta es la primera vez en nuestra historia, como mexicanos, que un personaje del calibre de él, además que sea el presidente de Estados Unidos, no es poca cosa, y además la personalidad también como que le echa un poquito, pero es la primera vez que un personaje habla de los mexicanos como un todo, sin hacer distinciones. Siempre era estos migrantes mugrosos, clase trabajadora, campesinos, ¿no? En el imaginario nacional mexicano, eso es la migración. Pues la gente trabajadora, humilde, porque por mucho tiempo fue el mayor grupo de gente campesina. Pero entonces, en el momento en que un personaje de este calibre no hace distinción ni de clase, ni de las diferencias que nosotros damos entre nosotros como sociedad mexicana, que nosotros no lo... Es muy difícil, y se los voy a decir así como cuando se dice, entre gitanos no nos leemos las manos. O sea, nosotros no podríamos describirlas y al mismo tiempo las sabemos, las reproducimos porque las llevamos en nuestro ADN, las hemos mamado desde pequeños. Entonces, todas estas distinciones de clase, de jerarquías, de origen, que atribuimos, ¿no? Fenotípicos, todo esto que es nuestra sociedad mexicana, un cuate como Donald Trump ni los ve. Entonces, para él, el señor Peña Nieto es igual que el trabajador migrante. Si es mexicano, punto, sáquese. Entonces, para la élite de este país, eso fue un atentado. Por primera vez en los medios de comunicación hablando de migración tarde, mañana y noche y diciendo, pero es que ¿qué le pasa? Pero a la hora del retorno migratorio, ¿quién regresa? No, los Dreamers, ¿no? Como si fueran, no sé, los de Harvard que se fueron, ¿no? Perfil Mid, no sé, ¿no? Así. No, resulta que son chavos cuyos papás son trabajadores
y probablemente ellos de un origen muy humilde. Claro, con estudios. Entonces, pues tampoco es que se integran y los integran así en automático como uno esperaría, pues el ejecutivo ahí en la Hewlett Packard o algo así. No, espérate, pues tampoco, ¿no? ¿Cómo es que te pasa? Aquí hay distinciones. Entonces, lo que ha pasado con esta experiencia para nosotros es que en el fondo ha sido horrible, ha sido horrible, parece que va a seguir siéndolo, pero también a lo mejor nos hace reflexionar muchas de las cosas que como códigos tenemos que cambiar acá. Y son estas y ustedes las dicen. Cuando alguien me dice, bueno, toda la forma en que como nosotros vemos y valoramos al otro, lo extranjero, ¿no? Y digo, no se lo tengo que decir porque lo sabemos todos, y al que no es deseable. En el estudio que hizo de los mexicanos vistos por sí mismos, no sé si conocen ese estudio que hizo la UNAM, maravilloso, sobre muchos temas, que salud, sobre justicia, sobre poderes, hay uno de migración. Y ahí le preguntan a la gente cuál es el grupo nacional o cuál es con el que menos simpatiza, con el que más, que no le gusta, ¿no? No ponen detestar para no exagerar, pero por ahí va la cosa. Son los centroamericanos. Ahora, ¿cuál es con el que tenemos más cercanía? Con Centroamérica. O sea, no vas a tener más cercanía con, no sé, un escocés, ¿no? Entonces, son estas cosas que al final lo que pasa con la migración es que nos espejea de una manera muy, muy así, de golpe. Y a veces esa manera de verte al espejo pues no es tan bonita como uno quisiera. ¿Por qué? Porque al final sí tienen razón en que cuando hablamos de los migrantes representan una minoría, pueden no integrarse a estas costumbres que son tan bonitas las nuestras, ¿no? Y luego dice uno, a ver, ¿no? Un elemento que es sagrado para nosotros, y yo digo, acá está viene mi mamá, y para que vean que no viene, traje a mi mamá, y es la familia. La familia es como nuestro motor, y yo es de las cosas que más me gusta, pero nuestra familia mexicana es bien patológica, ¿no? Es de un controlador y de usted, o sea, tiene cosas, ¿no?, muy buenas, porque es un motor y al final de cuentas este país va a sobrevivir gracias a esa estructura, ¿no? Porque la tenemos y ahí la alimentamos, la rechazamos, nos acercamos, pero también tiene sus aseguncitos, ¿no? Limita, no deja crecer, aplasta a uno, o sea, marca distinciones. Entonces, al final de cuentas, también son estos constructos que hemos hecho como sociedad, que toda sociedad tiene, ¿eh? Aquí no hay de que haya, bueno, es que ellos sí, ni no. Entonces, yo creo que eso es lo que se vuelve muy interesante con la migración para México. Ahora, con el retorno, se pone una cosa muy, muy delicada, porque el retorno implica que ese no es un extranjero, ese es yo que me fui y regresé. ¿Cómo? No, pues aquí era muy fácil todo, era muy mecánico, los de allá, los de acá, y la raya, y nacional, extranjero, y todo estaba muy fácil, porque entonces, pues usted no tiene derechos. Cuando se empieza a mezclar, y ese que era allá, había nacido acá, bueno, pues ya me movieron el tapete, y todo mi discurso se tiene que mover, y la invitación es a moverlo. Y nada más dos cosas que no quiero que me queden, que no quiero no decir. No hay razas, hay racismo. Las razas no existen, dejemos de hablar de razas, eso no existe, porque es alimentar un discurso decimonónico que incluso ya la ciencia moderna, ¿no? El racismo sí, que parte de un principio de supuesta distinción fenotípica y por cuestiones que tienen que ver con una historia mundial que privilegió a unos y desacreditó a otros. Nada más que sí les digo que nos tocó de estar del lado de los desacreditados y tenemos que luchar por nuestro lugar en la historia. Esa es una. Y la otra, porque por acá lo decían, nosotros no decimos ilegales por una cosa, si quieren, de purismo léxico. Decimos indocumentados, digo, que tiene que ver con la no posesión de documentos para estar en un país, o irregulares, o no, para justamente no hacer el juego a esta idea de que al no tener papeles te construye como criminal. Ciertamente es una falta y en un sentido es un delito, pero es un juego también de esto de cómo pones en el debate un tema. No más por eso, nada más lo quiero mencionar por ahí.
Y bueno, y como me pusieron tantos temas, digo, yo digo, China, en la torre, ahora sí que me voy a quedar aquí a vivir, oigan. Y la otra, yo no creo, y eso sí te lo quería decir, Miguel, porque me pareció fascinante, no, yo no creo que nos toque, digamos, a nosotros, hijos, nietos y bisnietos, digo, ya, sí exageré para echarle mucha, ver, digo, nietos y bisnietos de los bisnietos de los bisnietos, el fin del Estado Nacional. Al contrario, yo creo que se está fortaleciendo de una manera muy potente, que no es lo mismo que nacionalismo, ni es esta idea de cerrarse. El Estado tiene una potencia y una capacidad de flexibilizarse y de incluir a los otros y de repensarse, porque aguas, a veces cuando hablamos de, ay, bueno, los italianos o los españoles, bueno, tienen la otredad con los extranjeros que llegan, sí, pero les es muy rentable por varias cosas. Una, porque los ponen en la escala más baja del trabajo y eso ha beneficiado muchísimo a esas economías, una, lo cual es injusto de entrada, pero la otra es porque son países envejecidos. O sea, son países que, bueno, por su construcción histórica, Italia y España son los dos países de menor número de nacimientos del mundo, ¿no? Entonces, digo, o sea, no, nada más que quede claro algo aquí, no les estoy diciendo que se vayan a tener hijos ahorita, por favor, no, calma. Eso de hacer patria es tener hijos, de eso se acabó también en este país, y al contrario, al contrario, este país tiene que ya contener ese tema porque, bueno, ya que luego nos hablan los demógrafos, pero sí, pero ese es un tema. Y estos países, su única posibilidad de sobrevivir y dejar un legado, aún con la multiculturalidad que eso implica y la diversidad y los colores tan complejos que puede tener eso, es justamente con la migración. Pero yo me acuerdo de un país como Portugal, como Portugal hace 2 siglos. Es un país que lo que tenía era África, India, toda la herencia árabe. O sea, y dices, no, es que el Portugal. No, eso es Europa. Europa es esa mezcla. Claro, lo que pasa es que ahora ya lo catalogamos como, por decir Europa, pero también podría decir Estados Unidos o México, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor es como tratar de verlo en esta otra, bueno, y Puebla, ¿qué me dicen? Es una sintonía de tonos impresionante. Entonces, tal vez nos hemos contado una historia demasiado acartonada que vale la pena pensarla, te sugiero. Y con lo de la globalización, nada más una sugerencia. Hay un libro muy padre que se llama El normal caos del amor. Y lo digo porque hay muchos chicos acá jóvenes y les va a gustar muchísimo. Y es un libro muy interesante porque es de Ulrich Beck, sociólogo alemán. Porque este cuate tiene muchos libros, ¿verdad? Pero este es muy padre porque lo que muestra es que esa globalización de la que por acá mencionaban pasa por partes unas muy queribles y otras, ¿no? Nos ha homogeneizado, por ejemplo, la clase media, nosotros nos parecemos seguramente más a alguien en Sao Paulo, no sé, en Nueva York, en alguna parte en Bombay, en Seúl, con algunos rasgos de nuestras aspiraciones, nuestros hábitos, nuestro día a día, incluso como nos pensamos, que con otros de nuestra misma nación, incluso vecindario, ¿no? O sea, porque ahí entran todas las otras divisiones de clase, de edad, de experiencia, e incluso, por ejemplo, pues sí que da la escolaridad, por supuesto, que te marca una distinción. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, el gran grupo que son los niños, bueno, por favor, son tan globalizados, el sector de la clase media. Pero entonces, a lo mejor el mundo lo que pasa es que ya no se comporta solo a partir de esta idea de naciones, sino también se entrelaza a partir de otros códigos en los que tiene mucho que ver la cuestión tecnológica, por supuestísimo. Pero ese libro es muy interesante porque marca, y ahí nada más se los dejo de que lo prueben, porque está escrito deliciosamente además, habla mucho de la experiencia del amor en tiempos de globalización. Y qué difícil, porque es una cosa que complica, porque claro, estas mujeres están insurreccionadas y entonces ya no quieren estar como tenían que estar hace 40, 50 años, y eso cambia la relación, pero también el número de hijos, la relación con los hijos adultos viviendo con los propios padres,
las relaciones que eso no se daba antes. Entonces, pero léanlo, está muy padre, ¿no? Y digo, sin ninguna posibilidad absolutamente para nada de poder dar fe de todo lo que ustedes dijeron, sí decir que les preguntaban así, ¿qué puede hacer México? Yo creo que México sí puede hacer mucho. México como país y México como mexicanos, ¿no? Una, yo creo conocer, simplemente entender y asumir que somos un país, no un país, el país de alta migración. Y de ahí viene lo de diásporas y luego no se lo explico, jamás se lo podría explicar, sino comentárselo a Ileana. Pero la parte que tiene que ver con, una, entenderlo y abrirnos a esa visión que no habíamos tenido de nosotros mismos, y ahora resulta que por Trump, pues como que ahora todo el mundo se interesa en lo de migración, ¿qué creen? No, o sea, como que era así un tema así de, y ahora, bueno, ¿no? Ahora todo el mundo quiere saber y qué va a pasar y bueno. Y el otro yo creo que es una cosa que sí pasa por otros códigos. La migración no es un pegote, es una de las experiencias de vida, es como uno, no estás embarazada más que 9 meses y luego tienes al hijo, pero eres mamá, ya, o sea, son etapas. La migración pasa igual y después eres una persona que se integra a una sociedad y la sociedad te integra más fácilmente o te excluye y te mantiene marginado. Entonces, lo que toca, creo yo, como sociedad, es avanzar en la idea que uno tenga, ¿no? Uno puede decir, no, pues yo excluyo, bueno, luchará conmigo, pero está en su derecho. Pero yo creo que el mensaje que un país como México puede mandar al mundo, en términos de represtigiarse, de recuperar un lugar en términos de esa experiencia que ha mostrado, que ha tenido, y que es cotidiana, en el día a día, pero no en un escenario más amplio, creo que puede ayudar mucho también al país. Por ejemplo, y nada más con esto cierro, para que no se me vaya a ir todo el público presente, es que yo sí creo que aquí tendría que haber así, un cambio así de política con el tema migratorio. No así, así. ¿Por qué? Por ejemplo, nada más, en este país, ni siquiera para los propios nacionales, si quieren, para ponerlo así, se reconoce la flexibilidad académica. Cuando tenemos ahora 4 millones de personas que han regresado, de las cuales algunos tienen alta escolaridad, y hay mexicanos que empujamos a que estudien en el extranjero y regresan y sus títulos, bueno, es una pesadilla poderlos... Ya, eso y lo de las apostillas me las quitan, bueno, ya quitaron algunas, pero ha llevado una lucha. ¿Por qué? Bueno, tendría, si quieren, les digo, bueno, yo ya me voy a sentar aquí, voy a seguir hablando, porque si no se van a empezar a desmayar, pero sí decírselo, yo creo que es un tema de los que podríamos ver cambios muy importantes, pero eso implica que justamente estos sectores, como los que estamos aquí presentes, porque tenemos la suerte de ser gente educada, gente que tiene la capacidad de abrirse a un discurso mucho más amplio, seamos portavoces de este cambio, no como algo que debilita, sino enriquece, y que a lo mejor ocurre más allá de nosotros los cambios, como ha ocurrido con la experiencia mexicana que llega. Ahí, nosotros, les decía yo, tenemos 3,000 personas que tienen calidad de refugio en nuestro país. Hay 100,000 mexicanos en Canadá, y bueno, viviendo en Canadá, y creo que como 50,000 mexicanos que fueron al Mundial de Rusia, nada más para que vean. Pero bueno, ahí la dejo, porque me puedo seguir. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues sí, digo, así es como inician las preguntas como siempre y se quedan muchísimas en el tintero. Solamente para cerrar la conferencia de hoy, la semana que viene Cristian Marchand, Mujeres Retornadas, es académica de la UDLAP, nivel 3 en el SNI. El sábado tenemos la proyección de la película, ya la perdí, aquí está. El sábado tenemos La Jaula de Oro de nuevo, que pensamos que fue una película que abrió brecha con el tema y que nos parece interesante revisarla después que hemos visto quizás muchísimas otras más. Y cierro, como siempre, leyendo el texto que leemos al final de cada uno de estas presentaciones. 14 de junio de 2018, hoy 7 años, 9 meses y 21 días de la masacre de los 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas,
1051 días del caso de las y los 5 desaparecidos, 5 asesinados de la Narvarte en la Ciudad de México, 46 meses de la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa, 12 semanas de la desaparición de 3 estudiantes de cine en Guadalajara, 10 meses del feminicidio de Mara Castillo de Puebla, 42 periodistas asesinados en lo que va de este sexenio en México. Hoy, un día más en el que se están matando y desapareciendo amigas, amigos, colegas, vecinos, familiares, desconocidos, en fin, personas. Nos toca nombrarlos de manera específica para que el desastre no se vuelva una masa amorfa y aplastante en el corazón y la mente. Nombrémoslos a cada uno, a cada una, no para dividir ni jerarquizar tragedias, sino para no universalizarlas, porque no es normal y no podemos transformarnos solamente en cifras. Somos todos y cada uno y una es. Por eso hoy nombramos a 3 de los migrantes asesinados en San Fernando, Tamaulipas: Ankit Kumar Bharatbhai Patel de la India, Tomasa Maritza Archaga Jacome de Honduras y María Magdalena Alonso Rivera de El Salvador. Muchas gracias, buenas noches.